Bueno, es la discusión en torno a la Guardia Nacional, que ahora pasa a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí pasa la ley en el Senado de la República. En la Cámara de Diputados, bueno, pues pasó como mantequilla, no sin esta resistencia, pues simbólica, a final de cuentas, pírrica de la oposición. Porque, pues sí, podrá haber oradores y decir y se pelean, pero pues en votos pues, no hay cómo ganar. Ya veremos qué pasa en el Senado. Hay reacciones, por ejemplo, los centros, programas, clínicas y observatorios del Sistema Universitario Jesuita en México manifestaron la preocupación por el traslado de la Guardia a la Secretaría de la Defensa Nacional. Protección Ciudadana, la Secretaría de Protección Ciudadana se encargaría de la elaboración de la estrategia de seguridad, la cual aplicará la Sedena, lo cual es confuso y contrario a la Constitución, es lo que dicen los jesuitas, y vendrá una cascada y andanada de reacciones en los próximos días. La discusión va mañana en el Senado. Yo le quiero preguntar a dos especialistas. Uno, primero, Juan Ibarrola, especialista, periodista en Fuerzas Armadas, pues la opinión al respecto de estos temas. Querido Juan, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás? Buen día. Otro para ti, querido Luis, y a todo tu auditorio. Muy buenos días y gracias por el espacio. Al contrario, gracias a ti. ¿Qué opinión te merece? ¿Esto es bueno? ¿Es un reconocimiento a los militares? ¿Es demasiado desgaste ya en cuanto a la imagen que han tenido en este gobierno? ¿Qué lees en todo esto, querido Juan? Pues mira, una confusión en cuanto al origen y en cuanto a lo que la Guardia misma puede hacer. Es decir, si hubiera pensado bien esta circunstancia de origen, pues se hubiera intentado con una mayoría legislativa hacer de la Guardia Nacional un cuerpo. Dame un segundo, querido Juan, tengo un problema ahí técnico, se escucha muy mal la llamada telefónica. Por cierto, el presidente López Obrador reaccionó hace unos momentos a este tema, al tema de la Guardia Nacional. Le preguntaron en la mañanera y bueno, inclusive puso ahí el ejemplo de la niña que fue, bueno, de la mujer que fue abatida en el norte de la República, en Tamaulipas, por la Guardia Nacional, justamente en una confusión, una niña de 4 años, perdóneme. Esto fue lo que dijo el presidente hace unos momentos. Un caso, lo expliqué aquí, lamentable, hubo un enfrentamiento entre elementos del ejército con una banda de delincuentes y se asesinó a una niña en la balacera, en el tiroteo. Muy lamentable, y se hizo la investigación, creo que ya está el resultado y se va a castigar a los responsables. Se está por definir, pero el propio secretario de la Defensa dio la instrucción de que se investigara y se actuara de inmediato, porque no hay encubrimiento y esto no tiene que ver con la actuación responsable que ha caracterizado a la Secretaría de la Defensa. Perdóneme, fue una niña de 4 años de edad muerta en un enfrentamiento entre el ejército y el grupo y un grupo delictivo allá en Tamaulipas. Esto pasó hace pues algunos días. Fue el 31 de agosto, hace relativamente poco. Uno de muchos de estos temas que se han estado dando con el asunto de los civiles, y que hoy salió en la mañanera, el presidente acaba de mencionarlo. Juan, te ofrezco una disculpa, tenía un problema técnico, te escuchábamos un poco mal ahí en el enlace telefónico. Nos decías, Juan, sobre el desgaste, sobre pues lo que puede pasar con el ejército teniendo ya la responsabilidad de la Guardia Nacional. Te comentaba, Luis, que efectivamente, si esto de origen se hubiera planeado, se hubiera negociado políticamente, se hubiera generado un proyecto con mayor fortaleza legal, se hubiera hecho desde un principio como un brazo o como un ente de la propia Secretaría de la Defensa. Es decir, la Guardia Nacional desde siempre ha estado formada, desde su 3er año que ya cumplió hace un mes, por militares, es decir, operativamente está bajo el mando militar. Esto creo que es importante decir al auditorio: todas las gendarmerías del mundo, todas las guardias civiles, policías nacionales, excepto en Estados Unidos, forman parte de una tutela militar, es decir, tienen sus elementos, están adscritos o sujetos, a una ley de justicia militar, a rangos militares, aún ya a pesar de ser civiles. Esto ha funcionado históricamente muy bien en todos los países, pero aquí en México se hizo de otra forma, es decir, se creó una Secretaría de Estado, y esto hay que decirlo por ti claro, para poderle dar cabida a una Guardia Nacional sin meterte en el problema político o quizás social, que creo que es la parte que no se entiende, de que la Guardia pertenezca al Ejército. Que
creo que aquí es el primer punto de origen, Luis. Lo que siguió después, pues bueno, fue su creación, fue la formación, queda en el limbo una parte administrativa, legal, importante, que creo que eso es por eso la necesidad de que pase a la Secretaría de la Defensa, más que este discurso del presidente de que si no se va a corromper. A mí me suena incongruente que si el presidente creó una Secretaría de Estado, ahora piense que se va a corromper en la propia Secretaría de Estado que él creó. Que esa es la razón, insisto, creo que equivocada por pasarla al ejército. No, creo que tendrá una fortaleza mayor. La Guardia pasa a la Secretaría de Defensa, pero nuevamente caemos en la politización, caemos en la polémica. Y aquí lo importante es entender qué es lo que está pasando en este país, qué respuestas se le tienen que dar a la ciudadanía en materia de seguridad federal, y esta es la razón por la que legalmente es mucho mejor, operativamente, logísticamente, administrativamente será mejor. Si le preguntamos a la gente, querido Luis, pues te va a decir que no importa en dónde estén, que simple y sencillamente den resultados. La ciudadanía sigue teniendo mucha confianza, aún y a pesar de hechos como el de la pequeña Heidi allá en Nuevo Laredo, sí. Pero la gente sigue teniendo una confianza, o en primer lugar de confianza ciudadana, a las Fuerzas Armadas. ¿Qué es la Guardia Nacional? Pues una institución que está formada, operada, comandada por militares. En este tenor, querido Juan, hay un desgaste del ejército en torno al tema, una degradación de alguna u otra manera en cuanto a la imagen, a que estamos abusando un poco del ejército mexicano. Y te preguntaría también, ¿dónde queda la Marina? Esta propuesta de que pues sea la Marina incluso la que tengan que darle recursos o ceder de sus recursos hacia el ejército por la Guardia Nacional, quizá no va a caer muy bien entre los marinos. Pues mira, en primer lugar, la parte del desgaste pues siempre lo van a tener los militares, y más nuestras Fuerzas Armadas, básicamente porque no se entiende que las Fuerzas Armadas deben de ser el último recurso, no el único recurso. ¿Qué es lo que sucede hoy? Pues que si no se echa mano de las Fuerzas Armadas en estos temas de la seguridad pública, por ejemplo, pues sería mucho peor de lo que tendríamos este país. Y nuevamente a lo que dice del presupuesto, de una parte del presupuesto de Marina, para poder tener a la Guardia en Sedena, pues sí generará, más que un conflicto, debe de generar un acuerdo, y el acuerdo es pues el personal de la Armada de México que está en la Guardia Nacional, que finalmente le cuesta a la Armada, o sea, no le está costando, igual en el caso de Sedena, los sueldos de los elementos no los paga la Secretaría de Seguridad Pública, los paga Defensa y los paga la Marina. De aquí pues sería nada más esa compensación o ver dónde queda el recurso. Nuevamente hablamos de un tema administrativo, legal, que te impacta en la operación. No veo una molestia de Marina, más bien tanto el general secretario como el almirante secretario pues están intentando apoyar lo que su comandante supremo dicta. Y en este caso pues la única parte controversial pues es, insisto, es la legal, es el hecho de la inconstitucionalidad, el hecho de la modificación de leyes secundarias, donde los especialistas dicen que una ley secundaria no puede estar por encima de la Constitución, y aquí es donde entra otro tipo de desgaste. Es decir, las Fuerzas Armadas van a hacer lo que el presidente les ordene. En este caso conviene para que tengas un mejor resultado como institución, me refiero a Guardia Nacional, pero sí quedan todos estos temas al aire, Luis, y eso es lo que lo vuelve polémico. Cierro nada más con un asunto, Juan. Mañana no se pueden ir las Fuerzas Armadas a su casa, ni tampoco parece que en 6 meses o en un año. Vino una iniciativa del PRI que está muy polémica en este país tan politizado y que todo lo tiene que ver con el foco político, en donde pues una diputada, Yolanda Torres, si no me equivoco, Yolanda de la Torre propone que pues se amplíe el término del ejército en las calles de 2024 hasta 2028, aunque pues a final de cuentas pues no parece que tengamos en 2025 o en 2026 al ejército de nueva cuenta en los cuarteles, ¿o sí? ¿Qué opinión te merece esto? ¿Tendríamos que más bien ampliar en lugar de que la Guardia termine como parte del ejército, ampliar el término en la calle? Pues mira, en primer lugar, si pasa en senadores esta adscripción de la Guardia a Sedena,
pues veo difícil que se pueda volver a mover. Sí, pues ya es para siempre, ¿no? Uh-huh. Aquí, afortunadamente, para los mexicanos lo que tendríamos pues sería una certeza jurídica mayor para el caso de La Guardia, uh-huh, para que puedan hacer acciones mejores de las que están haciendo, yeah, y entender como ciudadanos que así es decir, no se ha fortalecido las instituciones policiales en México, ni municipales ni estatales, uh-huh, y pues mientras eso no suceda, vamos a tener a los soldados, a los marinos, a los pilotos, a los guardias nacionales en la calle haciendo estas funciones. ¿Por qué? Porque las policías estatales, las municipales, insisten mucho en eso, no están dando el ancho. ¿Y cuál es la respuesta? Pues mandar fuerzas armadas y mandar guardias nacionales.